Seguramente quieres vender y vender mucho. ¿Cómo empiezas? ¿Qué tienes que hacer para hacer de tu empresa una máquina de ventas? ¿Qué tal? Soy Jesús Gómez. Bienvenido a este podcast en la que estaremos profundizando en esta ciencia y arte de ser supervendedor. Quizá tú seas el dueño de tu empresa, que seas el director comercial o un gerente de ventas, o simplemente necesitas vender mucho. Pues es necesario reconocer que para esto sí se estudia y que para esto hay pasos concretos que tienes que dar, sobre todo si ya traes un nivel de venta pero quieres profesionalizarte. Es muy probable que al principio sientas miedo, pavor, sientas un ánimo de ¿qué es esto? Sobre todo si tú consideras que no tienes gen de vendedor. Quiero decirte que nadie nace sabiendo ser supervendedor, no lo traemos en la sangre. Esto se desarrolla, esto se crece poco a poco y la gente se prepara, pero es una habilidad que no solamente todos necesitamos, sino que es además una profesión fuera de serie porque trae muchísimos beneficios. Ojo, y insistir en ello, no es que nazcas con carisma o con ciertas cualidades específicas. Cualquier persona con la suficiente disciplina va a poder prepararse. Así, la práctica te va a lograr hacer supervendedor. Vamos con 7 puntos clave para hacer de tu empresa una máquina de ventas y que ganes mucho dinero. La primera es que tienes que tener claro tu propósito, más conocido como el Ikigai. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué pretendes hacer? Y como sabes, es la conjunción de lo que te gusta hacer, lo que eres muy bueno, lo que el mundo necesita y lo que puedes ganar suficiente dinero para tu libertad financiera. Es todo un ejercicio, toda una propuesta de valor que tenemos en Supervendedor. Y para ello, pues es importante una reflexión tuya, personal. Y esto parte o hace clave tu motivación, sobre todo para que hagas de esto una profesión, haz de tu vocación una profesión. Y las ventas son magníficas para ello. Cuanto más vendes, más contento te sientes, más ganas, mejores utilidades. Esto no es solamente para aquellos que nacieron vendedores, es aquellos que se hicieron vendedores. Y seguramente está en tu intención personal el ganar más, el servir mejor y el estar muy contento, ¿sí? Esto implica incluso también que a tu familia le vaya mucho mejor. Lo importante es que esta motivación no sea pasajera, no lo tomes durante algunos momentos. Vale la pena que consideres la posibilidad de hacer de tu carrera profesional las ventas y para ello vincular tus objetivos personales con las metas de la empresa. Punto número 2. Tienes que crear un elevator pitch. ¿Qué es esto? Una propuesta de valor verbal y gráfica muy valiosa para el cliente, en el que en pocos segundos describa con claridad qué haces y que además te ayude a transmitir esta emoción que tú tienes por el producto o servicio que das. ¿Y por qué? Porque tienes muy poco tiempo para obtener la concentración de las personas. La persona tiene 1000 cosas que hacer, comprarte es algo que no le importa. Claro, para ti es importante. Entre más concreto, más visual, más gráfico, más contundente seas, tendrás mucho mayor presentación y este elevator pitch será tu mejor carta de presentación. Aquí tienes que pensarlo muy bien. No es un listado de características, ni tampoco solo de los beneficios, sino del beneficio emocional puesto en unas cuantas palabras que no tardes más de 20 segundos en decir. Probablemente tengas que describir el problema y el dolor del cliente como preámbulo a lo que vas a hacer, que estás trabajando con ellos o lo que tú puedes lograr. Tener un gran speech comercial que atiende directamente al dolor emocional del cliente es el mejor momento para que eches a andar esa máquina de ventas que tú quieres en tu empresa. Tercer elemento, vender no es nada fácil y más en un mundo competitivo. Tienes que explorar, hacer un plan comercial bien pensado. Nadie llega a los mejores niveles de desarrollo sin un plan, sin un programa, sin un análisis detallado de quiénes son los competidores. Porque un error
es caminar por el mismo lugar donde has hecho siempre, atender a los clientes más cercanos, ¿sí? O trabajar con 100, 150 llamadas al día en frío. No es así. Tienes que encontrar los elementos clave, la ruta precisa, el camino para que esa prospectación caiga en el lugar fértil. Evidentemente que hayas atraído a muchos leads y que cada persona con la que vayas contactando sea realmente un cliente potencial. A esto le llamamos pasar de suspecto a prospecto a cliente potencial. Para esto tú tendrás que encontrar la temperatura del cliente. Irlo incluso calentando del cliente frío al tibio hasta que llegue a estar tan caliente que te solicite la venta. Muy probablemente puedes hacer demostraciones, puedas invitarlo a eventos, puedes tener ejercicio de networking, puedas visitar a clientes actuales o, como ya hemos dicho en otra ocasión, pedir referidos. La clave es tener suficientemente segmentado a los clientes y no poner todos los huevos en una sola canasta. Con un plan de prospección detallado, seguramente podrás avanzar en una forma más eficaz, más eficiente para construir el sistema de ventas que requieres. Punto número 4. Uno de los métodos más efectivos para vender es la escucha activa. Ya lo conocemos. Pero a veces creemos que la importancia de la escucha activa es yo saber más del cliente. No es así. Es que el cliente se entere que estamos poniendo mucha atención. Es la percepción del cliente, de nosotros como profesionales, lo que nos va a ayudar al siguiente paso. Y naturalmente, yo tengo que ser como un psiquiatra, como un psicólogo, en el que le estoy pregunta al cliente. No preguntas tontas, no preguntas fatuas, preguntas clave, con las cuales yo tenga que asentir. Ok, sí, muy bien, entiendo. Y yo tenga que preguntar, cuéntame más, qué interesante, ¿por qué me dices eso? Y que yo tenga que parafrasear para confirmar, entonces entiendo que tu problema es esto, es así. Y el cliente te dirá si sí o si no. Escucha activa es la columna vertebral del modelo de comunicación, incluso entre personas no necesariamente de ventas. Para esto, vale la pena, después del, digamos, ir rompehielo, ir directamente al grano. Ya hablaste de temas del clima o de la situación mundial, vas directamente al grano. Pregúntale, ¿qué le preocupa? ¿Qué le quita el sueño? ¿Cuáles son los elementos que en este momento atraen su atención? ¿Sí? Y una vez que vas envolviendo, se llama trabajar en el contexto. Entender el contexto y el momento por el que pasa el cliente. Saber cuáles son los elementos críticos. Asegúrate que sea un decisor, ¿sí? Y claro, tú tratas a cada uno diferente por el momento, por el contexto y por el nivel de trato que tienes. Cada prospecto es único, de tal forma que no hay una sola regla. O quizá esa regla sea pregúntale lo que le interesa. Tú puedes encontrar mucha más información cuando le vas preguntando al cliente y le vas sacando la sopa. ¿Y qué crees? Todo lo vas apuntando porque va a ser el tema sustantivo para tu propuesta de valor. De ahí va a salir tu propuesta de valor. Punto número 5. Tienes que atraer sistemáticamente suspectos clave, clientes potenciales importantes. Aquellos que van a significar más del 5% del valor de tu negocio en el tiempo. Esto se da naturalmente en un embudo de ventas en la que parte superior tienes muchos suspectos, vas encontrando prospectos estratégicos según dice el método supervendedor y poco a poco los vas decantando. Este es un asunto completamente normal. Claro, tienes muy poquitos suspectos, vas a tener un mínimo de prospectos y un ínfimo de clientes, quizá te mueras. Pero si por el contrario llegas a tener una marca prestigiosa, tu mismo carisma te ayuda a que seas muy conocido, vas a ampliar el embudo en forma gigantesca, extraordinaria, para que puedas seleccionar a los clientes. Ojo, aquí con los prospectos tienes que ver su nivel de dolor. Tienes que ver su capacidad de compra, su disposición, su momento. Eso se llama el Journey Map. ¿En qué etapa de ventas está? Tú no puedes venderle a todo mundo. Solamente le vas a poder vender a los que tienen dolor de las cosas que tú puedes solucionarlo y que te identifican como un médico potencial, como el cual puede resolver el dolor. Que ojo,
No es en el proceso de ventas. En el proceso de ventas les haces que les duela más. Es hasta que ya les entrega su producto. Sin embargo, pues hay una serie de técnicas para poder llegar a profundizar gradual, sistemáticamente. No preguntes de más. Tu misión es escuchar y preguntas para que el cliente vaya soltando poco a poco. Ojo, tienes que preguntar sobre el presupuesto. Tienes que identificar si el cliente está dispuesto a pagar cierta cantidad para resolver ese problema y que los decisores estén involucrados, ¿sí? Esto te puede tomar varias sesiones y vas a tener que ir calificando al cliente en cada sesión. Para ello, utilizar un CRM es indispensable. Punto número 7 y final. Todo en Supervendedor siempre es 7. Utilizar un método. La mejor forma de transformarte en un supervendedor es aprender de los que ya lo hicieron. Para eso han existido muchos métodos en la historia del mundo moderno. Los más conocidos, el método Challenge, el método Spin, el método Sandler, muchos más. Nosotros hemos desarrollado uno, se llama el método Supervendedor, que es un método post-COVID que integra la parte híbrida, tanto lo presencial como lo a distancia, y además en un formato latinoamericano, para personas que hablamos español. Tú tienes que empezar a calificar la oportunidad. Tú tienes que ir viendo si en el embudo tienes que ir descartando, van calificando y vas poco a poco entrando con el cliente. Naturalmente, identificas la capacidad que tienes de tener relación con él, su confianza, sus dolores. Y una vez que vas haciendo estos pasos en el método, sí puedes ejercer un pitch de ventas, una negociación, hasta convertirlo en cliente final. Pero esta es una metodología propia que tienes que adoptar para tus negocios. Sí, el método general te ayuda, pero lo que hacemos nosotros como coach es hacer tu método propio, el que te va a servir solamente a tu categoría, solamente a tu negocio y con tu estilo particular y el de tus expertos. En este sentido, el ir calificando al cliente paso a paso e irlo valorando, se llama laddering, y además priorizando para darle más tiempo, incluso con una velocidad de respuesta, que el mismo día tengas la respuesta, hacer preguntas, hacer escucha, es indispensable. Tú tienes que estar respondiendo a sus expectativas. Revisemos rápidamente cuál es este paquete para que tú te conviertas en un supervendedor. Primero, tener propósito. Claro, le hemos llamado Ikigai. El supervendedor no existe si no se hace. Segundo, desarrollar un elevator pitch, una propuesta de valor verbal en unos pocos segundos que entienda la necesidad del cliente y que te ayude a describir qué haces. Tercero, tener un plan de ventas por escrito, programático, sistemático para todo tu equipo comercial. Cuarto, utilizar escucha activa como psicólogo, como entrevistador, como investigador privado. Quinto, siempre estar atrayendo prospectos con los mejores canales posibles, omnicanal. Sexto, priorizar a los prospectos estratégicos, los grandes y los cercanos. Y séptimo, utilizar, aprender, aplicar y adecuar a un método propio que te ayude a vender mucho, a que te pidan mucho y que solamente atiendas a los clientes que son muy rentables para aquí. Hasta aquí. Sígueme. Soy Jesús Gómez Espejel. Me ha dado mucho gusto estar contigo.